guapos y guapas, por aquí reaccionando una vez más a México. Tengo por aquí una sugerencia que me han enviado de los secretos que esconde el Palacio Nacional de México que pocos conocen. ¡Wow! Vamos a ver cuáles son esos secretos, qué esconde el Palacio Nacional, cuáles son esos secretos que esconde que muy pocos conocemos. Bueno, yo los quiero conocer y por esto me ha encantado esta sugerencia que me han enviado. Gracias una vez más, guapos y guapos, por cada una de esas sugerencias que me envían. Gracias por sus comentarios que dejan en cada video. Son un gran aporte para el crecimiento de este canal, para yo continuar reaccionando y conociendo mucho más de México. Los invito a que se suscriban al canal. Si el video les gusta, me apoyan con esa manito arriba, porque así YouTube sabe que el video está chévere y se lo recomienda a muchas personas. Esa es la mejor forma como ustedes pueden apoyarme para el crecimiento de este canal. Compártanlo mucho para que otras personas también lo vean. Vamos, sin más, vamos con el video. Yo soy Mari y bienvenidos a mi canal Marigay Vlogs. Los secretos que esconde el Palacio Nacional de México que pocos conocen. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te revelaremos la historia secreta del Palacio Nacional, uno de los monumentos más importantes de nuestro país y que fue construido sobre las ruinas del lujoso Palacio de Moctezuma. Pues Hernán Cortés tenía envidia de los privilegios que tenía el Tlatoani mexica y quería saber qué era lo que se sentía vivir en aquella ciudad que parecía salida de un cuento de hadas, la Gran Tenochtitlan. Pero ¿quieres saber los secretos que se esconden detrás de sus muros? Pues quédate atento a este video que aquí te lo diremos. Este video lo elaboramos a petición de ustedes, pues nos dejaron un comentario y fue el más votado en nuestro pasado video, Los secretos del castillo de Chapultepec, y nos basamos en los libros Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, en las cartas de relación de Hernán Cortés, el libro Palacio Nacional, la tradición del poder del escritor Alejandro Rosas, así como el artículo Nace el Palacio Virreinal, publicado en el sitio Relatos e Historias de México. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo llegar la botana que no aquí tengo comenzamos. palomitas de maíz. Número 1. El Palacio de Moctezuma que despertó la envidia de los españoles. Una vez que los españoles llegaron a la Gran Tenochtitlan, no daban crédito a lo que veían sus ojos. Aquella ciudad era más bella que cualquiera que ellos jamás hubieran visto en toda Europa. Moctezuma hospedó a Cortés y a sus hombres principales en uno de los templos más lujosos de la capital mexica, aquel que había pertenecido a su padre Axacayatl, sexto Tlatoani de Tenochtitlan. El libro La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, nos relata lo que encontraron. Nos llevaron a aposentar a unas grandes casas donde había aposentos para todos nosotros, que habían sido de su padre el gran Montezuma. Tenía una recámara muy secreta de piezas y joyas de oro, que era como tesoro de lo que había heredado de su padre Axayaca. Secretamente se abrió la puerta, y cuando fue abierta, Cortés con ciertos capitanes entraron primero dentro, y vieron tanto número de joyas de oro y planchas, tejuelos muchos y piedras de chalchihuites y otras grandes riquezas. Y luego lo supimos entre todos los demás capitanes y soldados y lo entramos a ver. Pero su ambición creció aún más cuando visitaron el Palacio de Moctezuma, que era aún mayor en riqueza y lujo, como lo describe el propio Bernal Díaz del Castillo. Tenía Montezuma 2 casas llenas de todo género de armas y muchas de ellas ricas con oro y pedrería, donde eran rodelas grandes y chicas, y unas como macanas y otras a manera de espadas de a 2 manos, engastadas en ellas unas navajas de pedernal que cortan muy mejor que nuestras espadas. Tampoco Hernán Cortés daba crédito del lujoso palacio que veían sus ojos, y así lo explica en sus cartas de relación. Tenía dentro de la ciudad sus casas de aposentamiento tales y tan maravillosas que me parecían casi imposible poder decir la bondad y grandeza de ellas, y por tanto no me porné a expresar cosas de ellas más que en España no hay su semejante. Tenía una casa poco menos buena que esta, donde tenía un muy hermoso jardín con ciertos miradores que salían sobre él, y los mármoles y los de ellos eran de jaspe muy bien obrados. Había en esta casa aposentamiento para aposentar 2 muy grandes príncipes con todo su servicio. El cronista López de Gomara, en su obra Historia de la Conquista, lo describe como una construcción muy lujosa, hecha con los mejores materiales del imperio, tanto en rocas como en maderas. Aunque sin clavazón, era todo muy bueno. Las paredes de canto, mármol, jaspe, pórfido, piedra negra con unas vetas coloradas, y como rubí, piedras blancas y otras que se traslucen. Los techos de
madera bien labrada, entallada de cedros, palmas, cipreses, pinos y otros árboles. Las cámaras pintadas, esteradas y con muchos paramentos de algodón, de pelo de conejo, de pluma. Tal era la grandeza de aquel palacio que Cortés confiesa en su segunda carta de relación, que a pesar de haber entrado y paseado muchas veces, no pudo recorrerlo todo, pues terminó cansado antes de lograrlo. Yo entré más de 4 veces en una casa del señor principal Moctezuma, sin más fin que el de verla, y siempre andaba yo tanto que me cansaba, de modo que nunca llegué a verla toda. Número 2. El deseo de Hernán Cortés por poseer el palacio de Moctezuma. Tanta fue la envidia de Cortés de tener todo aquello que Moctezuma disponía, que una vez que fue derrotado el poderoso imperio mexica, lo primero que hizo fue quedarse con el palacio del Tlatoani y sentarse en su trono para sentir lo que Moctezuma sentía cuando ocupaba ese lugar. Sin embargo, los españoles fueron bárbaros en su invasión y causaron graves daños a la ciudad. Las fuerzas de Hernán Cortés pusieron sitio a Tenochtitlan y en su avance destruyeron la mayor parte de la ciudad. Derrotados los tenochcas, Hernán Cortés se apropió de ella, junto con el palacio de Axacayatl o Casas Viejas de Moctezuma, donde se hospedó durante la primera etapa de la conquista, y en enero de 1522 comenzó la reconstrucción de la ciudad de México Tenochtitlan, lo que ahora se conoce como el centro histórico de la Ciudad de México. La nueva ciudad construida se hizo habitable a partir de 1524 bajo una nueva traza de corte europeo, la cual incluía una plaza central y casas para los conquistadores indígenas y españoles. Tanta era la envidia de Cortés hacia Moctezuma que primero tomó el predio del Palacio de Axayacatl, ubicado en el lugar que hoy ocupa la casa matriz del Nacional Monte de Piedad, y ahí estableció su primera residencia en la ciudad, por lo que se le conoció como Casas Viejas de Cortés. Más tarde la Real Audiencia y el primer virrey Antonio de Mendoza la tomaron como casa de gobierno. Cortés, al verse impedido de utilizar su residencia utilizada por el gobierno novohispano, inició la construcción de un nuevo palacio para su uso personal en los terrenos que antes había ocupado las casas nuevas de Moctezuma, pues a fuerzas quería vivir sobre un lugar que hubiera sido habitado por el antiguo Tlatoani mexica. Esta residencia conformó parte de su marquesado del Valle de Oaxaca, título que le confirió la corona española. El propio Cortés se encargó de hacer la traza del edificio en el predio que ocupan las casas nuevas de Moctezuma y una parte donde estuvo el templo de Tezcatlipoca. Número 3. El palacio de Cortés pasa a manos del virreinato. En los años inmediatos a la conquista, la plaza mayor de la Ciudad de México mostraba en su lado oriental la nueva gran propiedad de Hernán Cortés. Hacia el sur, las construcciones que albergaban las casas del cabildo, la cárcel del ayuntamiento y la carnicería. Hacia el poniente se levantaban las casas viejas de Cortés, rentadas a la Real Audiencia y al virrey. En el lado norte se encontraba un modesto nuevo templo religioso y las ruinas del templo mayor mexica, que con el tiempo dejarían su lugar a la catedral. La construcción del palacio culminó en 1550 entre encendidas disputas legales del conquistador y sus herederos con las autoridades enviadas por el rey de España. Al crecer la burocracia del gobierno virreinal, se hizo necesario contar con una sede propia para albergar las instituciones de la Nueva España y con el fin de dejar de pagarle renta a Cortés y a sus herederos. Tras 41 años de litigio sobre rentas y prerrogativas de los Cortés, es así como el 19 de enero de 1562, el segundo virrey Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón y Martín Cortés, hijo del conquistador, acuerdan la venta del palacio ubicado al costado oriente de la plaza mayor de la ciudad en 264,000 reales, algo así que equivaldrían a unos 33,000 pesos de aquella época, por lo que devuelven a la familia de Cortés el palacio frente a la catedral. El edificio fue adaptado en 1563 para albergar al gobierno, siendo el segundo virrey Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón el primero en residir en él dentro del piso superior del palacio. Número 4. La época del Palacio de los Virreyes. Con el paso de los años se construyeron nuevos edificios en el costado suroriental, construcciones que no alteraron el extenso jardín y las huertas que tenía. A finales del siglo, el entonces llamado Palacio de los Virreyes, concebido para la defensa, tenía el aspecto de una fortaleza con 2 torres en las esquinas protegidas por artillería, con pocas ventanas y con troneras para fusilería. El palacio virreinal consolidó su imagen como símbolo del poder político. Puertas adentro, el virrey y su corte vivían al modo aristocrático de las casas reales europeas, con sus distintas reuniones y festividades. La élite novohispana exhibía su abundancia y preeminencia social. De la época del virreinato, quizá el episodio más famoso del palacio fue el incendio que sufrió en junio de 1692 a causa de la hambruna que se vivía en la Nueva España y que propició el motín de unos 8,000 indígenas en la Ciudad de México, los cuales se reunieron
reunieron en la Plaza Mayor para exigir comida. La manifestación se salió de control y las personas se apoderaron del Palacio Virreinal y Ayuntamiento, donde quemaron los edificios y saquearon las oficinas, casas particulares y comercios de toda la Ciudad de México. El palacio quedó en ruina varios años, pero en 1711, bajo las órdenes del virrey Pedro Cebrián, se reinició la construcción, manteniendo la composición básica original de 2 patios y 2 pisos, pero con acabados más modernos tipo barroco y almenado, dejando de lado mucho su aspecto de fortaleza. Número 5. El Palacio en el México Independiente. El 15 de septiembre de 1808 fue escenario del primer golpe de estado que se recuerde en territorio novohispano, cuando elementos militares tomaron el palacio y aprendieron al virrey José de Iturrigaray, quien apoyaba abiertamente los intentos autonomistas del ayuntamiento de su capital. Sin embargo, también fue escenario de la independencia de México, pues el 27 de septiembre de 1821, después de un desfile por parte del ejército trigarante, Juan de O'Donojú entrega el gobierno virreinal a Agustín de Iturbide. Al día siguiente, se instaló en el salón de recepciones del antes Palacio Virreinal la Junta Provisional Gubernativa que emitió el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. En esta época vale la pena mencionar que Agustín de Iturbide no quiso habitar dicho palacio y en cambio se movió al Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, que actualmente ocupa el Museo Palacio Cultural Banamex y que también es conocido como el Palacio de Iturbide. Tras la caída de Iturbide en 1823, el Congreso decretó que todos los lugares que en su nombre llevaran los términos de imperial serían sustituidos por el de nacional, y por ello el palacio adoptó desde entonces el nombre de Palacio Nacional y se remodeló para dar cabida a los 3 poderes federales que se formaron en la nueva república: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Número 6. La agitada vida del Palacio Nacional tras la independencia de México. Los posteriores golpes de estado y revueltas afectaron en menor o mayor medida al Palacio Nacional. Las obras de construcción y adecuación fueron continuas durante el siglo XIX y por causa de los movimientos políticos y simples accidentes se fueron perdiendo obras artísticas de la época colonial. Quizá los eventos más relevantes de esta época son la revuelta de Gómez Farías en 1840, donde le dieron un cañonazo que derribó parte de la fachada de una de las torres del inmueble. En otro capítulo triste de nuestra historia, durante la invasión de Estados Unidos después de la toma del castillo de Chapultepec, el ejército estadounidense entró a la plaza principal de la Ciudad de México e izó su bandera en el Palacio Nacional en señal de victoria, aunque por instrucciones del general Winfield Scott se respetaron las instalaciones. De esta manera, el 16 de septiembre de 1847, día en que se celebraría la independencia de México, los estadounidenses concretaban la ocupación del país. La desocupación del Palacio Nacional se realizó hasta el 28 de junio del mismo año. Al día siguiente, se izó de nuevo la bandera nacional mexicana en una ceremonia, aunque para estas fechas ya habíamos perdido más de la mitad de nuestro territorio. Durante el Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo, aunque no lo usó como residencia, ya que en 1863 el emperador cambió su residencia al castillo de Chapultepec, dejando al palacio como un edificio puramente administrativo y de protocolo. No obstante lo anterior, ordenó diversas obras en su interior para que adquiriera un toque majestuoso y dejara atrás el estilo sobrio que lo caracterizaba, convirtiéndolo en un lugar ideal para bailes y recepciones oficiales y sede de lujosas oficinas públicas. Número 7. La última morada de Benito Juárez. Benito Juárez fue quien enalteció el Palacio Nacional como residencia oficial de los presidentes de México, y de hecho, aún se conserva un recinto en su honor. El espacio fue inaugurado en 1957 por órdenes del presidente Adolfo Ruiz Cortines y exhibe una colección de objetos que pertenecieron al benemérito de las Américas y su familia. Juárez llegó a habilitar el Palacio Nacional tiempo después del derrocamiento de Maximiliano y el fin de su imperio. Fue reelecto para presidente el 12 de octubre de 1967 y perdió la vida 5 años después en la zona norte del edificio, misma que había sido habilitada como residencia presidencial y que fue ocupada por Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz y Manuel González. Con la segunda llegada de Díaz a la presidencia, y la cual se extendería hasta la Revolución Mexicana, la casa presidencial se mudó al castillo de Chapultepec y finalmente a Los Pinos a partir de 1934 en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Para las
fiestas del centenario de la independencia, Díaz ordenó en 1901 la rehabilitación casi total del palacio, salvo por el salón de recepciones, pero el estado actual del resto de las áreas protocolarias del Palacio Nacional son de esta época. Número 8. Las últimas grandes remodelaciones. Otros eventos que han obligado a hacer remodelaciones son las obras de la línea 2 del metro entre 1971 y 1976, el sismo de 1985, así como el ataque a la Puerta Mariana en el año 1984, o el incendio a su puerta principal en una protesta por el caso Ayotzinapa en el año 2014. Pero más allá de la conservación del patrimonio histórico de México, el Palacio Nacional tiene otros secretos bien guardados. Un jardín botánico cuyo origen se remonta a los tiempos de Moctezuma, el cual tenía amplios espacios destinados a la crianza de animales y la conservación de plantas. Los españoles decidieron mantener dichos espacios e incluso pusieron en marcha la primera cátedra dedicada a la botánica en América Latina por parte de la Universidad Pontífica. Con altibajos a causa de los cambios en la vida nacional, el jardín ha logrado mantenerse hasta nuestros días, y una de las últimas acciones para mantener con vida a este espacio se dio en el año 2000, cuando el presidente Ernesto Zedillo ordenó su recuperación. Número 9. El regreso del Palacio Nacional como residencia del presidente. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, se buscó regresar al Palacio Nacional su protagonismo como centro de poder político, una posición que tenía desde tiempos prehispánicos. López Obrador renunció a vivir en la residencia oficial de Los Pinos para despachar como presidente desde este recinto, como en su momento lo hizo Benito Juárez. Para ello, abrió el departamento secreto de 300 metros cuadrados que está alejado de la parte histórica y del que casi nadie sabía su existencia. En los planos dados a conocer recientemente se puede observar que el espacio secreto se conforma por 2 habitaciones y un estudio, así como una cocina más una sala comedor. Y por supuesto, el acceso al público hacia este espacio está prohibido. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios de qué otro monumento histórico de México te gustaría que habláramos en un próximo video. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. Qué cantidad de historia en un solo video. Es una cantidad de hechos trascendentales por los cuales ha pasado México, y sobre todo que repercutieron pues en el Palacio Nacional, en lo que es hoy en día la sede de gobierno, que ha pasado, como que dice, por duras pruebas, y a pesar de todo eso, bueno, aún se mantiene. El jardín botánico que está allí, eso es algo que, bueno, no, hasta los momentos he visto muy poco de videos acerca de eso, pues de ese jardín botánico. Si tienen alguna información por allí, me la pueden dejar en los comentarios, porque me gustaría conocerlo. Me llama mucho la atención que allí dentro del Palacio Nacional exista un jardín botánico. Si mal no entendí pues por el video, si en algún caso que haya entendido mal, por favor me aclaran en los comentarios. Y bueno, todas esas pruebas por las cuales ha pasado, pero o sea, México ha sabido enfrentarlas y sobreponerse, pues. Y de las riquezas de Moctezuma que hablan desde el principio del video, como bien hay un dicho que dice que un dicho muy popular, pues no sé si en México lo conocen, pero en Venezuela tenemos mucho este dicho que dice: la avaricia rompió el saco. O sea, algo así le pasó a los españoles cuando llegaron a tierras mexicanas y se encontraron con toda aquella riqueza que tenía Moctezuma. Para esa época, que bueno, les pareció sorprendente que hubiera una persona con tantas riquezas. Les parecía de repente a ellos sorprendente, pues, pero no, o sea, estas tierras siempre han gozado, han sido privilegiadas, pues, con las riquezas que nos ha dado la naturaleza. Y en México es una prueba de ello, pues, y de allí me imagino que todos los ancestros, pues, de México, en este caso Moctezuma y las personas que hacían vida allí con él, supieron aprovechar todas esas riquezas para construir todo lo que construyeron. Lo importante de esto, lo que cabe resaltar, es que son lugares muy significativos para México y para su gente, y que las personas que queramos visitar México en un futuro podemos disfrutar de todas estas cosas, tanto del castillo de Chapultepec, que en un tiempo fue residencia presidencial y al cual en Mundo M&M ya hay una reacción. Para aquellos que no lo han visto, es bueno que vayan y lo vean, no se lo pierdan. Y tanto el Palacio Municipal también son lugares muy bonitos, pues, que vale la pena resaltar, destacar y visitar
a los que vayamos a hacer turismo en México, que espero que sea muy pronto. Bueno, sin más, no me queda más que decirles que bueno, gracias por la sugerencia. Continúen enviándome sus sugerencias, yo encantada de atenderlas porque así aprendo cada vez más de México. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.